Buenas noches. Bueno, la idea es continuar la presentación anterior hace 2 semanas, ir desarrollando los argumentos de Frege en relación a qué es un número. Habíamos llegado la vez pasada al concepto de número, cómo Frege define el concepto de número, pero me parecía, como siempre, importante establecer mínimamente qué argumentación, qué argumentos de la enseñanza de Lacan se apoyan en Frege, ¿no? Para un poco extraer, me parece, ahí lo que Lacan pesca, y digo, es increíble la lucidez de Lacan, porque a pesar de que toda la argumentación fregiana es cuestionada, es rebatida por el problema de la extensión. Interrúmpanme si no recuerdan algo. Yo doy por supuesto que estamos en tema, digamos, que ya lo hablamos, digamos, pero el uso de la extensión en Frege invalida después todos los desarrollos, con lo cual podemos decir así, para la teoría matemática hasta 1980 Frege no demuestra el origen lógico del número, ¿no? A pesar de eso, Lacan insiste en toda su enseñanza, y evidentemente se muere antes de saber, o en el mismo momento en el que se está efectivamente demostrando que Frege tenía razón. A pesar de eso, Lacan insiste a lo largo de toda su enseñanza con algo. Vamos a notar un poquito de en qué términos lo cita Lacan a Frege, ¿no? Bueno, hay una que ya nos viene al pelo, que es la del seminario 20, la clase 1. Dice, hay uno, en la página 12 de la traducción de Ponte, hay uno. Yo les proponía la vez pasada, il y a del un, puede ser hay uno o hay del uno. Es de eso que he soportado mi discurso del año pasado, y por cierto, no para confluir en esta confusión original, la del deseo, que no nos conduce más que a la mira de la falla, donde se muestra que el uno, y esto voy a esta frase, el uno no se sostiene más que en la esencia del significante. Significante, ¿no? El uno no se sostiene más que de la esencia del significante. Si he interrogado a Frege al comienzo, es para intentar demostrar la iancia. Usemos el término como Gárate y Marinas lo proponen, la oquedad de hueco, la huequedad sería, ¿no? La oquedad que hay entre este uno, ¿sí?, y algo que se sostiene en el ser. O sea, fíjense cómo vincula a uno con el ser, y él dice, acá hay un agujero, ¿sí? Hay un agujero entre este uno y algo que se sostiene en el ser. Y, dicho sea de paso, igual no nos vamos a meter con eso, pero el que tenga ganas de hacer alguna articulación lo propone. Y detrás del ser, en el goce. Ya había alguna propuesta de Bruno respecto de cómo ubicar algunas cuestiones acá, que espero que sea retomado. Digo, la idea es abrir un poco el juego, y el que le interese alguna de estas cuestiones lo retoma. Digo, me parece que mejor si esto abre a otras preguntas. Pero bueno, básicamente yo les proponía la vez pasada, en algún sentido volví a escribir este cuadro, digamos, donde la sustancia predicada es de alguna manera una consecuencia. La sustancia predicada, el ser, el símbolo, la existencia y la identidad, no importa, estos que aparecen como dados, como uno, podríamos pensarlo, y de alguna manera es la forma de escribirlo así, tiene algo a propósito de futuro anterior, ¿sí? De algo así como que le viene, ¿sí?, esta sustancia predicada le viene, ¿sí?, de una operación de, estoy citando a Recanati, que lo va a tomar después Mariana, pero de la función del sujeto, la función de predicado sobre un sujeto soporte potencial. Quiero decir, esta flecha lo que indica es esto que aparece como dado, en rigor es consecuencia de otra cosa,
¿sí? Y básicamente un poco esa es la idea general, la idea de, y me parece que en esta cita hay algo de eso, que la idea de este uno en el que se sostiene el ser viene de algo así como un agujero, ¿sí? Fíjense, como agujero real de alguna manera los pongo en relación con símbolo, existencia e identidad. No en vano me parece que en el nudo Borromeo, ¿sí? Lacan, fíjense los términos, cómo se agrupan. En real, podríamos decir así, es el nudo, digamos, es el anillo de la existencia, está la vida, el cuerpo, la consistencia, el imaginario, y el simbólico, la muerte y el agujero. No me voy a meter en detalles, lo único que quisiera hacer notar, ¿sí?, es esta relación entre agujero simbólico y existencia irreal. Algo de esto Lacan encuentra en Frege. Algunas pistas en Frege de esto mismo. página 77 de los fundamentos de la aritmética. En este sentido, la existencia es análoga al número, ¿sí? La afirmación de la existencia no es en efecto sino la negación del número cero. Ya llegaremos hoy a eso. Pero la existencia análoga al número. Frege. Y a otra que me interesaba, a ver si la encuentro. La que me interesaba particularmente, la misma cita, sí, después, porque la existencia es una propiedad del concepto. Por ejemplo, el enunciado Júpiter tiene 4 lunas se puede transformar en el número de lunas de Júpiter es 4. Aquí el es, ¿sí?, del número de lunas de Júpiter es 4 no debe considerarse como mera cópula, como en el enunciado el cielo es azul, ¿sí? Esto se ve claro por el hecho de que se puede decir el número de lunas de Júpiter es el 4 o es el número 4. En este caso es tiene el sentido de es igual, es lo mismo que, ¿sí? Tenemos pues una ecuación que afirma que la expresión el número de lunas de Júpiter designa el mismo objeto que la palabra 4. Y la forma de la ecuación es la forma que domina en la aritmética. Decíamos la vez pasada, ¿sí?, que A es igual a A, ¿sí? ¿Sí? Nos remite de alguna manera a la definición de lo que es A, ¿sí? O sea, nos dice lo que es A es igual a A, pero a su vez, y no podemos dejar de tener en cuenta esto, la operación igual es, la asignación es A es igual a A, implica una operación, con lo cual estamos de alguna manera entrando en la dimensión donde lo existente, ¿sí?, lo que es, ¿sí?, no puede ser jamás definido, ¿sí?, por fuera de una relación a otra cosa, ¿sí?, en la cual se pone, podemos decir así, en equivalencia y que da cuenta de eso que es. Es como si, digamos, como si dijéramos, y acá me parece que hay algo de la lógica del significante, en el campo del significante, en la lógica del significante, bajo la lógica del significante, no hay la posibilidad de que nada de lo que sea en sí mismo, ¿sí?, y esto es la pista, me parece, para pensar Recanati, sino por la remisión siempre necesaria a otra cosa, ¿sí? Esa es una de las dimensiones que yo les propongo que tengamos en cuenta para pensar la articulación entre Lacan y Frege, fundamentalmente en la idea de que, podríamos decir así, en el campo del lenguaje, ¿sí?,
en el significante, ¿sí? Lo que es, ¿sí? Está siempre en relación, ¿sí? A otra cosa. ¿Sí? Con lo cual, acá hay... Dudaba si presentarlo así esto hoy, pero hay dos dimensiones que yo les propongo considerar para tratar de articular, para empezar a articular qué es lo que Frege nos aporta respecto de Lacan. Esta dimensión, la que acabo de decirles, de que lo que es siempre remite a otra cosa, en el campo del significante, nos indica, por un lado, algo así como la necesidad de siempre poner en relación al menos dos significantes. O sea, para que advenga algo del orden de la existencia del campo significante, esta sería como un axioma, nunca es posible, ¿sí? Nunca es posible contar con un solo significante. O sea, siempre es necesario la remisión a otro significante. Algo de esto está en juego en la definición más o menos canónica de sujeto, que dice Lacan que sujeto es lo que un significante representa para otro significante. O sea, no puede ser pensado el sujeto en relación a un solo significante. Y abriendo un poco más la perspectiva, digo, esa dimensión, les propongo, de remisión a otra cosa, es básicamente una de las dos dimensiones fundamentales para pensar, por ejemplo, el sujeto, que es la metonimia. O sea, la remisión a otra cosa. ¿Sí? O sea, le propongo encuadrarle esto en relación a metáfora y metonimia. Voy a tratar de introducirlas así. Una, la metonimia, podríamos decir así, es esa, y creo que todo el artículo de Recanati va hacia eso, es, digamos, que hay un movimiento de repetición, ¿sí? ¿Sí? Ya veremos originado o causado por qué, eso es de alguna manera lo que me interesaría mostrar en Frege, digamos, en dónde se inicia ese movimiento, la necesidad de ese movimiento de repetición, y vamos a ver que no es menor el tema, que se inicia por la necesidad, ese movimiento de repetición se inicia en un punto muy particular, que es el punto del conjunto vacío, ¿sí? O el concepto no idéntico a sí mismo, o sea, la no identidad. ¿Sí? La no identidad de alguna manera dispara, no sé cómo decirlo, ¿sí? Causa, origina, ¿sí? Cierta operación, cierta función, ¿sí? Necesaria, por decirlo así, en el campo de la lengua, que lleva, digamos, implícita esta dimensión que les propongo llamar metonímica. ¿Sí? De alguna manera, podríamos decir así, si articulamos el concepto de número análogo a la existencia con el campo significante. ¿Sí? Lo que es en el campo significante se va a mover, y yo creo que acá hay algo, esto lo estoy como sospechando, digamos, ¿no? Tendría que dar los argumentos, pero hay algo que se va a mover entre lo no idéntico, ¿sí? Lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? que es un concepto, hay que decirlo, imposible, ¿sí? Y el infinito, ¿sí? ¿Sí? Que sería algo así como el conjunto de todos los conjuntos, ¿sí? Como si dijéramos, hay algo que se inicia podemos decir, en la constatación del conjunto vacío, y que va a tender por un movimiento de remisión, ¿sí? En un movimiento, podemos decir así, infinito, ¿sí? A algo así como el concepto de todos los conceptos o el conjunto de todos los conjuntos. Ambos puntos, si tuviéramos que pensarlo matemáticamente, en algún sentido, como si fuera una recta, ambos puntos son como agujeros, en algún sentido, ¿sí? Como imposibles, entre dos infinitos, dice Recanati, se mueve entre dos infinitos, ¿sí? Pero va esto, son dos imposibles, ¿sí? Lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Y el conjunto de todos los conjuntos, ¿sí? Son dos imposibles en términos incluso de teoría de conjuntos, digamos, ¿no? Que es la no existencia en algún punto del conjunto universal. ¿Por qué? Porque ese conjunto universal lo puedo poner en relación a otra cosa y ya lo descompleto como universal. Así de boludo, pero es así. Digamos, ¿no? De ese sí. ¿Estás refiriendo a un texto de Recanati en especial o lo estaba en el seminario? Estoy al seminario. Estoy hablando del apéndice de lo que sería la clase 2 del seminario. ¿Sí? ¿No?
Recanati demuestra claramente cómo hay una máquina, llamémoslo así, máquina lógica, que a partir de un agujero, ¿sí? Que está dado, ese agujero no está en la naturaleza de las cosas, sino está dado, si quieren, está determinado. Mido mis palabras porque no muchas veces expresan lo que quiero decir, pero ese agujero, ¿sí? Está en estricta relación con lo simbólico. O sea, no es que el agujero está en la naturaleza y lo simbólico estamos discutiendo toda la teoría de la representación kantiana, ¿sí? No es que hay un agujero que el simbólico recubre, que sería la lectura kantiana de esta cuestión. Estamos intentando decir que lo simbólico agujerea, ¿sí? Y ahí tienen, ¿no? Y era algo que hoy, mientras preparaba la clase de hoy, venía todo el tiempo dándome vueltas, y ahí tiene una pista para pensar, ¿sí? ¿Por qué Lacan, ¿sí? Piensa, por ejemplo, el sujeto como una superficie, ¿sí? Y les propongo ahí concebir la relación entre superficie y agujero, ¿sí? O sea, le propongo como un paro positivo, superficie, agujero, ¿sí? Podría decir así, que la superficie es aquello que entorna agujeros, ¿sí? Una superficie, ¿sí? Podría pensarse, ¿sí? Como algo, ¿sí? que envuelve, ¿sí? En el mejor de los casos, si el agujero es cerrado, en el peor, entorna algo del orden del agujero. O sea, no se puede pensar el agujero sin la superficie. Y esto me parece que es una pista para pensar, ¿sí? Por qué Lacan insiste en pensar el sujeto como superficie topológica, agregándole que es algo así como la vuelta a un agujero, ¿sí? Pensando la banda de Moebius, se puede pensar el agujero como eso que entorna el movimiento de la banda de Moebius, ¿sí? Bueno, Mariana propone pensar la superficie como la recta que está entre dos agujeros. Yo lo que les diría, yo lo diría mejor así. Sí, pensemos la recta como una superficie y recordá lo que vos diste de Recanati, de cómo en el despliegue, ¿sí? De esa superficie, vamos a tomar la analogía, ¿sí? Está todo el tiempo la función del agujero, ¿sí? La función del conjunto vacío, de alguna manera causando y determinando, ¿sí? Los elementos de esa serie, ¿sí? La idea de superficie también en algún punto es análoga a la idea de una serie, o sea, algo que va ordenándose de alguna manera. Una superficie, pensémoslo así, como un conjunto acotado, ¿sí? De objetos, ¿sí? Una serie puede ser un conjunto de objetos. Estoy forzando las analogías, porque me parece que están implícitas en esta cuestión. Me parece que para pensar el sujeto, recuerden que hay que trabajar en el cierre, ¿no? Una superficie que cierra, ¿no? Como el año pasado trabajamos en la cadena significante, ¿no? Que son bucles que cierran, o sea, porque si no el agujero no se produce con cualquier superficie, la superficie es cerrada, como una banda de Moebius, un tono, un broca, etcétera. Por eso, y Recanati trabaja que la serie se cierra con los paréntesis, ahí, ¿no? O el tema del conjunto, el tema del cierre es importante para pensar el agujero. No. A ver, sí, no es lo mismo una superficie cerrada, sí, que con límite. Hay una diferencia, digamos, topológica en lo que vos decís, que una esfera es una superficie cerrada, ¿sí? Porque hay una dentro y una afuera. Una banda de Moebius es una superficie abierta, pero básicamente lo que define la superficie es el borde, ni más ni menos, que haya un borde. De hecho, sin borde no hay superficie. Es imposible pensar una superficie sin un borde. El borde de una superficie es justamente lo que diferencia el agujero de la superficie. Podemos pensar como agujero todo aquello que queda por fuera de la superficie. ¿Sí? Digo para diferenciar ahí cerrado de lo que sería acotado, ¿sí? Pero vos vas a un punto esencial, me parece, que es la función del paréntesis. La función del paréntesis podría ser, digo, extremando las analogías, ¿sí? La operación que produce, por ejemplo, de un agujero, ¿sí? Una superficie. Lo digo así a lo bestia, pero podría ser así, que el paréntesis, ¿sí? Produzca algo así como de un agujero. Lo digo así porque son los elementos que estamos... Un agujero que sería una pura negatividad,
¿sí? ¿Sí? Lo que produce una positividad. No es menor el problema, porque lo que de alguna manera hace Cantor con el infinito, ¿sí? Es evidente, y acá la teoría de conjuntos es un operador fundamental para estas cuestiones. Lo que hace Cantor con la teoría de conjuntos es de alguna manera pone cierto paréntesis, ¿sí? Conjunta, por ejemplo los elementos de un conjunto, los números naturales, los conjunta, y en esa conjunción lo que permite es crear un objeto que pueda ser operacionalizable, ¿sí? Los números reales con Dedekind, ¿sí? se pueden constituir como un cuerpo numérico, como un objeto numérico y operacionalizable, con una operación muy parecida, que podríamos decir así, es poner entre paréntesis y conjuntar los números irracionales, que era ese el problema que tenían, y a partir de esa conjunción, es la función del paréntesis, ¿no? De la paréntesis sobre algo que era un agujero. Es clave esto que dice, porque vamos a eso ahora con Frege. O sea, ¿se entiende? Respecto del agujero, ¿sí? Supónganse los números irracionales que en la recta numérica, antes de la fundación de los números reales, eran un verdadero problema, porque era algo así como agujeros que producían en la recta, ¿no? Los números irracionales son aquellos, ¿sí? Que tienen infinitos decimales, digamos así, y que siempre entre dos, lo más chico que veas, puedes encontrar algún otro, ¿sí? Básicamente son agujeros dentro de la recta. Dedekind puede construir el concepto de los números reales a partir de que hace esa operación de trabajar como conjuntos, ¿sí? Arma como un conjunto, acota de alguna manera los números irracionales en conjuntos, ¿sí? Mi intención es presentar la próxima o un poco más adelante compacidad, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? En el sentido de lo abierto y lo cerrado, pero esa operación, ¿sí? Es fundamental, y algo de esto, algo de lo que trae Laura, está en la clave del pasaje del 0 al 1. Vamos a tratar de llegar a eso. Sí. Estás asimilando, relacionando la falta de identidad con el agujero, ¿no? Sí. ¿Cómo? No comprendo bien. ¿Esa es una relación matemática esa o es algo que vos estás ahora pensando con respecto a la relación de agujero? Acá me pierdo ahí, digamos. Bueno, eso es Frege. El concepto del cual parte Frege, ¿sí? O sea, retomemos un poquito Frege. Ahora vamos a eso. La tesis de Frege es, ¿sí? Bajo esta lógica. A ver si te lo digo en palabras de Frege. Esta era la cita que me interesaba. El concepto es algo objetivo. Una afirmación sobre él puede contener algo factual. O los hechos. Para Frege, el hecho de que haya conceptos, ¿se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de pensar el concepto como un conjunto y el conjunto como lo que unifica, pero a la vez lo que individualiza, ¿sí? El concepto da cuenta del objeto, y se puede decir así en términos de Frege, que bajo un concepto caen objetos, ¿sí? ¿Sí? Y el hecho mismo de esta operación de que bajo un concepto caigan objetos, ¿sí? Remite para Frege necesariamente a la noción de número. Y él dice, hay número, la prueba, digamos, hay número porque, digamos, hay conceptos. Y hay conceptos porque individualiza objetos. Y si individualiza objetos se pueden contar, ¿sí? Recuerdan la cita de Lacan de aquellas jornadas que yo decía, la repito, porque me parece que es fundamental para esta cuestión.
algo así como, por acá. No sabemos cómo, pero el lenguaje sabe contar, ¿sí? Con lo cual, la hipótesis de Frege es que hay número porque hay concepto, ¿sí? Y hay objetos en el mundo porque hay conceptos, ¿sí? Acá, en este sentido, antiempirista, que es toda la demostración. Él dice el número no está en la naturaleza, ¿sí? El número no está en la naturaleza, el número está de alguna manera en el concepto. O sea, porque hay concepto hay número, ¿sí? Fíjate el hay, porque hay concepto, hay objeto, hay número, ¿sí? Para hacer una simplificación enorme, podemos decir eso que funda lo que hay, ¿sí? Para Frege se origina, ¿sí? En un concepto muy particular, que es el concepto de lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Que es un concepto vacío, de alguna manera, ¿sí? Digamos, ahí lo no idéntico, o sea, y esto está en Recanati, está la función de la identidad, ¿sí? Se origina, ya trataremos de ver cómo, ¿sí? En una idea que es lo que no es idéntico a sí mismo, ¿sí? Tomen acá la identidad como lo uno, hay del uno, ¿sí? Si hay algo que es porque tiene identidad, ¿sí? Con este problema de la identidad, no perdamos de vista, digo, para meter todos los elementos, con este problema que la identidad nunca se arma en relación a sí mismo, siempre se arma en remisión a otra cosa, ¿sí? El origen de la identidad, ¿sí? Posible, la Matrix, el origen de la identidad, ¿sí? Se funda en un agujero para Frege, y que es algo que en teoría de conjuntos se llama conjunto vacío, y esta articulación que hace Frege sobre teoría de conjuntos y conceptos sería un concepto muy particular, que sería el concepto de lo no idéntico a sí mismo. Pero no idéntico a sí mismo, entonces es la definición. Ese conjunto vacío. Ese como un agujero. Eso es pensable ya, yo te diría así, ya como, acá hay una cuestión, como una maniobra, algo así como, el conjunto vacío es el agujero, el conjunto vacío es el conjunto que se arma sobre algo que es un agujero, ¿sí? Pero ya es una maniobra, porque ya es un conjunto, ya ahí tenés un paréntesis armado. Esto es lo que me pareció que faltaba darle una vuelta en la presentación de Mariana. Que el conjunto vacío ya es una maniobra sobre un agujero, de algo que solo puede ser pensado así, como lo no idéntico a sí mismo, la no identidad. La no identidad, así como tal, ¿sí? Es un agujero, ¿sí? Porque sería lo que no se identifica, ¿sí? Ahora, hacer de eso un concepto ya es una maniobra. Es identificarlo, pero de alguna manera es identificar la no identidad, ¿sí? Como identificar la no identidad, pero ya ahí hay una maniobra, ¿se entiende? Primero está lo no idéntico a sí mismo, y después está el conjunto vacío, que el conjunto vacío sería el conjunto de lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Es clave esto, porque ahí ya tenemos el funcionamiento de los paréntesis, y lo no idéntico a sí mismo, en rigor, a menos que uno diga el concepto de lo no idéntico a sí mismo, lo no idéntico, ¿sí? A sí mismo es el agujero puro, ¿sí? Que eso, bueno, opera. La noción del concepto de significante en la cantidad esa definición. ¿Puedo decir algo? Se difiere de sí mismo. O sea, ya la idea de significante, entonces, por lo tanto, ya lleva consigo la idea de un agujero. Pero vos cómo estás pensando significante ahí. Bueno, como lo define acá en el escenario 9, ¿no? Cuando da la definición de sujeto. ¿Cómo? Y cuando dice que el significante no es idéntico a sí mismo, que difiere de sí. Exactamente, que es otro modo de decirlo. El significante en total no significa nada. A mí me parece me parece que alude a este problema, ¿sí? Que la operatoria significante nunca puede ser remitida a un significante, que son dos problemas distintos. Una cosa es el agujero, ¿sí? Y otra cosa es la idea de que el funcionamiento significante te va a dar identidad plena, ¿sí? Me parece que ahí, y lo dejo abierto a la discusión, el que quiera, digamos, aporta acá. A mí me parece que ahí no se está aludiendo al problema del agujero en el origen,
sino que ahí lo que está diciendo Lacan es que la lógica significante, todo aquello que se identifique, todo aquello que es, siempre es remisión a otra cosa, nunca es en sí mismo, que no es lo mismo de lo no idéntico a sí mismo, es otro problema. Si quieren, está más ligado a este problema, a que nunca va, podemos decir así, a que nunca se llega al uno, ¿sí? En tanto tal, siempre hay del uno, ¿sí? Hay del uno implica una operación que identifica, ¿sí? y que funda de alguna manera lo que hay en el campo de la existencia significante, pero son dos problemas distintos. Que me corrija alguien si lo piensa distinto, pero yo creo que ahí son dos problemas distintos. Un problema es el agujero del origen, y otra cosa es la consecuencia de la existencia del campo significante, y que es, de alguna manera, ¿sí? Que, lo que es siempre es en función de otra, subrayo de otra cosa, ¿sí? Yo lo pensaba así, desde lo que plantea Recanati. Es que vos, Martín, decías que recién que lo que funda lo que hay es un concepto vacío, ¿no? Que sería el concepto de lo no idéntico a sí mismo. Pero eso ya implica que estaría la función que produce el hay funcionando. Entonces, para que advenga algo de o del significante o del ser en el sentido de lo que se pueda predicar, ahí necesitas el 0 y el 1. Porque el conjunto vacío con el cardinal 0, ya, que es una primera maniobra, ya ahí tenés la operación funcionando, sí, la función. Sí, por eso yo te propongo lo siguiente, y era lo que yo observaba en tu presentación de Recanati, y me parece que faltó darle esta vuelta. Vamos al tema, ya estamos en Frege, a full hasta las manos. Vamos con Frege. Antes de eso, y tenerla, porque me parece, a ver si... yo decía que hay como dos movimientos. Uno es el de la remisión, y dice que siempre se remite, que lo que es siempre remite a otra cosa. Así que yo propongo pensar la dimensión metonímica, ¿sí? Y hay otra dimensión que tiene que ver con la frase de Leibniz, ¿sí? Que idéntico es aquello uno que puede sustituirse por otra cosa siempre que se guarde, que se salve la verdad, o sea, que sea lo mismo en la sustitución, que es lo que le propongo la dimensión metafórica. O sea, que algo, y esto está en la base, ¿se acuerdan cuando hablábamos la vez pasada? Digo, desarrollo esto para después ir a Frege, porque me parece importante. O sea, hay una dimensión que tiene que ver con esto, ¿sí? Que para decir algo de A, tengo que decir es otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Aunque sea el pecado original de la ciencia, ¿no? Dice Lacan, es suponer que A es igual a A, porque ya este A es lo que primero que dice Recanati, que cita a Wittgenstein, ya esto es una tautología, pero de esa tautología se funda de alguna manera la posible identidad, ¿sí? Que es este efecto, ¿sí? Lo digo a propósito de las dos flechitas, ¿sí? Donde nada es en sí mismo, sino se remite a otra cosa, ¿sí? Que es la dimensión metonímica, que lo pongo. La otra es la dimensión metafórica, y esta no es menor, ¿sí? Porque se acuerdan que a lo que habíamos llegado la vez pasada, y lo repito si no lo recuerdan, pero es clave esto, es que el número que corresponde al concepto F es la extensión del concepto equinumérico al concepto F. ¿Se acuerdan que lo decíamos respecto también, por ejemplo, de los triángulos? La forma del triángulo T es la extensión del concepto semejante al triángulo T, ¿sí? ¿Sí? Que si esto se funda en la remisión a otra cosa, esto nos alude, ¿sí? Y aquí está la propiedad fundamental sobre la que se va a basar el argumento fregiano y sobre el cual después se demuestra como verdadero, digamos, toda la demostración fregiana. O sea, se zafa del problema de la extensión por algo que llamábamos la función biyectiva, ¿sí? Y lo que de alguna manera dice Frege es que número, ¿sí?
Lo que es el número es aquello, ¿sí?, que es la propiedad común, si quieren así, ¿sí?, a aquellos conceptos, ¿sí?, que son equinuméricos. O sea, aquellos conceptos, decíamos, que tienen, podríamos decir, la misma cantidad de objetos, ¿sí? Y la idea de que haya una función biyectiva, yo les proponía, pensando en el tema del mundial, que los países, digamos, la cantidad de países que participa en el mundial es biyectiva de la cantidad de banderas que aparecen, ¿sí?, en la inauguración. No es necesario que yo cuente los países y después las banderas. Con cualquiera de los dos que cuento, ya está. La cantidad de platos de una mesa, ¿sí?, servida, ¿sí?, es biyectiva la cantidad de vasos. Viendo que hay un vaso por plato, ¿sí? Bueno, no es necesario que yo cuente. Cuando yo cuento cuántos platos hay, basta con que cuente los vasos. Digo, para que tengan una idea de lo que es la idea fuerte de cómo Frege piensa la propiedad biyectiva como sosteniendo la existencia. ¿Cuántos platos hay? ¿Sí? Puedo contar los vasos y sé cuántos platos hay. No es que los tengo que volver a contar los platos. Si hay algo que está en relación biyectiva con otra cosa, ¿sí?, eso sostiene de alguna manera la existencia. Pero A igual a E no es una biyectiva también. ¿Qué diferencia habría entre los conceptos de No, a mí me parece que lo que hay que extraer de esto, o sea, cada uno extraiga sus consecuencias, digamos, no digo, no estoy diciendo esto me meto con estos temas, digamos, no soy matemático ni mucho menos lógico, pero me parece que esto lo que alude es a que nada puede ser fundado si no es en relación a otra cosa, ¿sí? En el sentido de A es igual a, en este caso es el mismo elemento, aparentemente, la clave es que está operando la función es, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de la función biyectiva, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que la existencia se sostiene en algo que es algo así como una equivalencia, ¿sí? Podríamos decir así, el hay, ¿sí?, objeto, ¿sí?, de los conceptos, ¿sí? Podemos decir, el concepto bajo el concepto caen objetos, ¿sí? Y el hecho de que hay objeto implica que hay número, ¿sí? ¿Sí? Algo así como que el número que está en relación al hay objeto, ¿sí?, ¿sí?, es consecuencia, ¿sí?, de que los conceptos, ¿sí?, pueden ponerse entre sí en una relación biyectiva, ¿sí?, en función de los objetos que caen bajo ese concepto. Yo decía, en ese punto de la luna de Júpiter es 4, pues, en relación biyectiva con los integrantes del conjunto de los Beatles, ¿sí?, se puede armar una relación biyectiva donde puedo contar, ¿sí?, el mismo número en un conjunto o en el otro, pero algo de este hay 4 objetos en cada caso se sostiene, ¿sí?, en esta frase de Leibniz, donde, podríamos decir así, el hecho de que pueda ser sustituido, ¿sí?, uno por otro, y se puede ser sustituido porque la función es biyectiva, entonces sé que hay, por decirlo así, el mismo número, ¿sí?, el hecho de que pueda ser sustituido me da, de alguna manera, la garantía de la existencia del objeto. Si esto no fuera así, si la función biyectiva no funcionara así, no puedo dar cuenta de los objetos que caen bajo el concepto. Mira, lo dice así Frege, porque hay una... Pregunte, Marian. Entonces, no se podría sostener que cantidad o lunas de Júpiter igual integrantes de los Beatles. No. ¿No? ¿Por qué? Porque podríamos decir, lo que se puede decir es que es el mismo número, pero no es igual. El número que corresponde al concepto de lunas de Júpiter es igual, ¿sí?, al número que corresponde entre los Beatles, pero no es igual las lunas de Júpiter a los integrantes de los Beatles. No. Estamos hablando del número. Mira lo que dice así. Respecto a esta frase, Eaden sum quorum, así la cita Frege, ¿sí? Adoptaré esta definición de la igualdad. O sea, para Frege,
igualdad es esto. ¿Sí? Que hay igualdad quiere decir, para Frege se sostiene en que hay función biyectiva entre conjuntos. ¿Mm? Que se diga como Leibniz lo mismo o bien igual es irrelevante. Lo mismo parece expresar ciertamente una coincidencia perfecta. Igual solo una coincidencia en esta o aquel respecto. Pero se puede adoptar un modo de hablar en el que desaparezca esta diferencia. Diciendo, por ejemplo, en vez de los segmentos son iguales en longitud, las longitudes de los segmentos son iguales o las mismas. En vez de las superficies son iguales en color, los colores de las superficies son iguales. Y así es como hemos utilizado este término antes en los ejemplos. Ahora bien, escuchen esto. Es en la sustituibilidad generalizada, de hecho, en donde están incluidas todas las leyes de la igualdad. Se me escapa a mí el fundamento matemático que lleva a Frege a decir, a justificar este argumento, pero al menos tengamos en cuenta este argumento. Se puede hablar de lo mismo o igual o de igualdad, ¿sí? Y hay una clave acá también respecto de lo que la dimensión de lo otro, ¿sí? En la medida que hay una correspondencia biunívoca, ¿sí? Entre al menos dos conjuntos. O sea, como si dijéramos así, que hay solo es posible, ¿sí? En la medida que tenemos la garantía de que hay conjuntos que pueden ser puestos elemento a elemento en correspondencia para todos los elementos y que un elemento de uno vaya única y necesariamente a un elemento del otro y que un elemento del otro se conecte única y necesariamente con uno. Pero eso pasa con los conjuntos que se puede poner en correspondencia o las panteras con... Me parece que entonces ahí... Ahí no puedes decir igual, decís es equinumérico. Ahí decís es equinumérico. La luna de Júpiter es un concepto, digamos, el concepto de lunas de Júpiter es equinumérico al concepto, ¿sí? Integrantes de los Beatles, ¿sí? Que sea equinumérico no quiere decir que sea lo mismo. Pero ¿cuál es la garantía de la equinumerosidad? No, es que es al revés. La equinumerosidad es la garantía de que existe, de que hay igual. Sostiene la igualdad. La equinumerosidad sostiene la igualdad. ¿Sí? Acordate de que la operación que va a hacer Frege, es decir, ¿se acuerdan? La fórmula del triángulo T es la extensión. Está bien, pero dice que la equinumerosidad sostiene la igualdad, sin embargo, esos dos conjuntos son equinuméricos. Sí. ¿Qué relación hay entre igualdad y equinumerosidad? Me parece que hay que recurrir entonces a la cuestión de la verdad. Breve, digamos. No. A mí me parece que la... Son equinuméricos no implica, no se da eso. Yo no puedo sustituirlo por las lunas. Si son equinuméricos, sí. Entonces, eso, no entiendo la diferencia. Es que la diferencia, y es importante esto, la diferencia es cuando yo digo, ¿sí? Que la forma del triángulo T es la extensión del concepto semejante al triángulo T, ¿sí? Hay algo, ¿sí? Que adviene como una existencia, que es la fórmula del triángulo T, que se sostiene, ¿sí? En todas las equivalencias posibles que da, ¿sí? El concepto semejante al triángulo T. Todo aquello que es semejante al triángulo T, ¿sí? Me va a dar, ¿sí? Una existencia, ¿sí? Que es la forma del triángulo T. ¿Sí? ¿Me seguís en el argumento? El concepto, ¿sí? Semejante al triángulo T, ¿sí? Tiene una extensión, ¿sí? ¿Sí? Que son algo así como todos los objetos que caen bajo eso. La extensión de eso me va a dar, ¿sí? Algo que yo llamo la forma del triángulo T. ¿Sí? En el mismo sentido, el número que corresponde a cualquier concepto, ¿sí? Es la extensión, estoy repitiendo a Frege a la letra, es la extensión del concepto equinumérico al concepto F. No importa, ¿sí? El concepto ¿no? El número que corresponde al concepto X, ¿sí? Es la extensión del concepto equinumérico al concepto F. Y es en función de esto. O sea, porque hay una equinumerosidad, ¿sí? Entre los objetos, una función biyectiva entre los objetos que caen respecto
de cualquier concepto y hay una equinumerosidad, o sea, se pueden poner en correspondencia biunívoca. Volvemos al ejemplo. Yo para contar los integrantes, los países que van al mundial, ¿sí? Puedo contar las banderas y ya sé los países. No necesariamente tengo que, no sé, fijarme otra cosa. Para contar los vasos, me alcanza con los platos en una mesa servida. Una pregunta. Creo que romanista recién, pero dice si la función biyectiva significa una equivalencia de conjuntos o sería una igualdad solo en el número. Las dos cosas. La función biyectiva es muy simple la definición. Es que si yo tengo dos conjuntos, ¿sí? Cualesquiera que sea, ¿sí? Puedo establecer una relación elemento a elemento entre los dos conjuntos biunívoca, quiere decir que puedo establecer una relación de un elemento de un conjunto a otro y solo otro de un elemento, y de ese elemento a otro y solo uno otro del otro, ¿sí? Y esto me da lo que se llama una función biyectiva, ¿sí? Para Frege, ¿sí? Que haya equinumerosidad entre los conceptos, ¿sí? Para Frege, eso es el concepto del número. Hay número, para Frege, hay número porque entre los objetos que caen bajo determinados conceptos pueden establecerse relaciones de equinumerosidad. Con esto de equinumerosidad quiere decir, primero, ¿sí? Que caen un número determinado de objetos dentro de cada concepto. O sea, tratemos de extraer las consecuencias de lo que quiere decir la equinumerosidad, ¿sí? Que no es variable la cantidad de objetos que caen sobre un concepto, es uno y solo una cantidad de objetos, ¿sí? Y me parece que algo se me escapa, digamos, todo el alcance de lo que implica, de esta implicación de la biyectividad. Pero podríamos decir así, en algún sentido remite al mismo problema. Ninguna cuenta de ningún conjunto se podría contar sus elementos, ¿sí? Si no se pudiera establecer respecto de otro conjunto una relación biyectiva. O sea, no podría haber cuenta si no hay al menos dos conjuntos, dos conceptos, ¿sí? Bajo los cuales caen el mismo número de objetos, ¿sí? Algo así como no se podría contar, ¿sí? Si no hubiera algo así como una referencia, algo que podría sustituirse, de ahí la frase de Leibniz, sustituir uno por otro, y es lo que yo intento conjeturalmente proponerle como cierta dimensión metafórica, ¿sí? Una dimensión de remisión permanente a otra cosa, y una dimensión metafórica en el sentido de que algo puede contar por otra cosa, ¿sí? En un número determinado y en determinada relación, que es la relación biyectiva, ¿sí? Y que de alguna manera, esto lo digo, o sea, sospecho que esto se puede explicar matemáticamente, lo digo tratando de traducirlo y como lo entiendo yo. La idea de que hay número bajo un concepto que hay un número, solo puede sostenerse, según Frege, porque se puede establecer la equinumerosidad de los conceptos, ¿sí? Entonces, repito, para Frege, definición de número. De todas maneras, esta es la definición de número. Después, a lo que vamos a tratar de llegar hoy es a qué es un número. Pues, esta es simplemente la definición. ¿Cómo se define un número? El número que corresponde a un concepto X, ¿sí? Es la extensión del concepto equinumérico al concepto X. Como si dijéramos cierta relación transversal entre los objetos de todos los conceptos bajo los cuales cae la misma cantidad de objetos. O sea, al menos dos conjuntos. Por supuesto, si no, no hay relación biyectiva. O sea, son al menos dos conjuntos en el que se sostiene, ¿sí? el número que cae bajo un determinado concepto. Necesariamente al menos dos. El cero también, pero ya con el cero, ya de alguna manera el argumento de Frege llega al punto donde, dada la definición de lo que es el número, ¿sí? Dada la definición de lo que es un número, dice, bueno, ahora ¿qué es el número cero? ¿No? Dice, bueno, tenemos el número.
qué es el número 0. ¿Sí? Y acá van a entrar en juego las dos cuestiones. O sea, va a entrar en juego para la definición de cada número, lo que es cada número, esta función biyectiva, la equinumeracidad, y fíjense también que en la construcción, en la demostración de lo que es un número, va a entrar en juego esta otra dimensión, que es la dimensión de la remisión. O sea, que no hay 1 sin 0, no hay 0 sin conjunto vacío, ¿no? Que es esta remisión en Frege matemáticamente implica la noción de serie. O sea, que hay una serie, ¿no? Vemos que a un número le sigue uno y solo otro número. ¿Sí? Esta es la dimensión, le propongo así, metonímica, ¿sí? La de la serie. Y la metafórica está implícita, la dimensión metafórica, esto lo estoy diciendo yo, no digo que lo diga Frege así, pero estoy tratando de extraer, ¿sí? Algo así como que la dimensión metafórica es la dimensión de que hay relación biyectiva entre conjuntos. Una cuestión, Martín, vuelvo a la cuestión del agujero. Sí. Porque en un momento de la discusión y que se podía desprender del desarrollo que podría haber como un agujero en estado puro. Creo que es más que lo así. Por ejemplo, cuando recién decías no hay 1 sin 0 y tampoco hay 0 sin, pensé que ibas a decir 0 sin 1. No 0 sin lo que planteaste que era el desplazamiento, ¿no? No sé. Bueno, vamos a ver si... No lo entendí. No, está bien. Vamos a eso. Ahora vamos a eso. Digo, yo les cuento por dónde anduve yo, qué sé yo. No, les cuento el recorrido que hice yo. Hay otra pregunta. Un comentario de Karina un poco respecto a eso. Dice: estuve escuchando a una persona que viene del campo de la lingüística y ella explicó que que para Saussure, el fonema es una negatividad. O sea, cada uno no es nada en sí mismo, sino que se establece por diferencia de los otros. Cada uno es una sola diferencia. Ella piensa que de ahí, de esa idea de Saussure, sacó Lacan la idea de significante. Bueno, obvio. Lo que estamos hablando acá es de que la pura diferencia, ¿sí?, pueda dar algo así como identidad. ¿Sí? Efectivamente, vamos en esta línea. Hay una cita que yo tenía de Leibniz. Hay que leer a Leibniz, hay que leerlo. No, yo sé lo que es Leibniz, pero es muy interesante cómo Leibniz... Bueno, por ejemplo, Jevons, no sé, que cita Lacan cuando habla de Frege, dice así: el número abstracto es entonces la forma vacía de la diferencia. Es uno de los que cita también Frege, ¿sí? Porque, ¿en qué lo piensa? Porque ¿se acuerdan lo que hablábamos de conjuntos la vez pasada? Digo, estos temas son centrales, Decíamos, un conjunto tiene la propiedad de unificar, ¿sí? En alemán es el Einheit, ¿sí?, de hacer uno, pero también de diferenciar los objetos que caen ahí adentro. Sí. O sea, es una propiedad en algún sentido doble. Unifica, pero también diferencia. ¿Sí? Lo que dice Saint-Simon es que el número para él, ¿sí? Los números son así la forma, lo dice exactamente así, la forma vacía de la diferencia. O sea, hay número porque hay diferencia. Y Leibniz lo que dice, que no me acuerdo de la cita, pero más o menos así. Ahí está. Uno es lo que reunimos por medio de un acto del entendimiento. O sea, tiene mucho que ver con hay del uno. Hay del uno no es que hay en la naturaleza. Podemos decir así, es el concepto funcionando lo que hace uno. ¿Sí? Lo que citaste es Sí. Bueno, es una cita de cita. Lo cita de Bauman. El que leyó, no, porque es de 1890 Bauman, cita muchísimo a Bauman.
que no es Sigmund seguramente. Bauman con 2 N, sí. Lo cita de Bauman, pero a ver, opusito. Espera que veo a dónde lo empieza a citar a Bauman. Bueno, no lo cita, no dice de dónde de Leibniz, pero dice quién cita a Leibniz, que es este Bauman, que bueno, no sé, si querés te lo paso después, ¿sí? Bueno, entonces no, te resarpaste, Ahí me voy un poquito lejos, pero solo para contextuar un poco cómo pensar estos temas, ¿no? Me sirvió mucho el texto de Recanati para esto. Digo, si esto de la identidad, del 0, del 1, de la edad, o sea, podemos caer en que 0 es igual a 0, 1 es igual a 1, o sea, ahí está la confusión también. Nada es igual a sí mismo. Recanati trabaja cómo se sostiene uno en otro en la plaza. Y ya no sirve esa identidad, y un nuevo conjunto que se puede agrupar dándole una nueva identidad, y lo que era sustancia pasa a ser predicado, y ese predicado pasa a ser sustancia, o sea, es una revisión exactamente. Y lo que me parece que es para destacar por esto de la no hay proporción sexual también, no ponerle vista a esto, no esta no identidad, no proporción entre estos dos, ¿no? Que parece que se igualan y no se igualan, ¿no? Es esto de que este agujero entre el 0 y el 1 implica cierto desconocimiento, dice, rechazo, desmentida, denegación, ¿no? Como cuando habla de la lógica de Port Royal y dice, una teoría así no puede funcionar más que con el fin de reproducir sin cesar un desconocimiento, ¿no? Entonces, como hay del 1 y de la identidad son operaciones que llevan a cierto desconocimiento de ese agujero del que hablaba entre el 0 y el 1, pero que unifica y diferencia. Sí, estás diciendo muchas cosas. Recanati lo que pone en relación, está diciendo muchas cosas, todas pertinentes, digamos, pero me parece que lo que para mí Recanati pone en relación es la nominación, ¿sí? Él dice sí, el sistema de la nominación es la envoltura de lo imposible de partida, ¿sí? Con el concepto de número en Frege. O sea, él pone en relación, él dice hay número porque hay concepto, ¿sí? Y lo que Recanati va a decir es algo, digamos, vamos a llegar a eso, vamos a tratar de avanzar eso hoy, en la próxima, en Frege, ¿qué quiere decir? Pero Recanati pone eso en relación con la idea de la predicación, ¿sí? ¿Sí? Hay sustancia, porque hay predicación, ¿sí? Y de alguna manera la sustancia que se produce en la predicación, ¿sí? Siempre puede ser, y clave, esto es clave porque va a estar en relación a la teoría del número, la teoría lógica del número, el fundamento lógico del número para Frege, ¿sí? Digamos, la sustancia producida por la predicación puede ser a su vez sujeto potencial de otra predicación. Y que eso, la predicación, ¿sí? Se origina en algo así como un agujero, ¿sí? Imposible de partida, ¿sí? Que efectivamente en Recanati podríamos decirlo así, lo digo así, que el ser de la nominación, ¿sí? Conlleva necesariamente, y por eso es necesario seguir nominando, por eso es algo que tiende a infinito, recuerdan en esto, un imposible de partida, ¿sí? Que es que la nominación en algún punto nunca da cuenta de la totalidad del ser, ¿sí? Que siempre se puede, respecto de una sustancia predicada, predicar alguna otra cosa que haga de eso, ¿sí? Un sujeto potencial para dar otro predicado y seguir nominando. ¿Me siguen? ¿Sí?
Ahí Recanati dice, en ese punto, como algo que aparece como sustancia puede pasar en una futura predicación a ser el sujeto potencial, ¿sí?, de una nueva predicación que, ¿sí?, haga sustancia de eso que potencialmente creíamos que estaba acomodado sustancialmente en la predicación previa. Ahí tenés la remisión, esa dimensión de la remisión, ¿sí? Recanati está comparando todo el tiempo eso con la teoría, el fundamento lógico del número de Frege. O sea, ¿sí? Y lo que presenta como nominación sería la operación que en Frege sería la operación que da cuenta, ¿sí?, del fundamento lógico del número, ¿sí?, y que tiene algo así de la estructura de, digamos, como de, ahí va la idea de serie, ¿sí?, de que hay una serie, digamos que los números, lo que es un número puede ser pensado como una serie, ¿sí?, que se origina en un agujero y que son operaciones respecto de ese agujero sucesivas, ¿sí?, un agujero que podríamos llamar así lo no idéntico a sí mismo, operaciones sobre, digamos, que se fundan en eso, o sea, operaciones que producen algún tipo de identidad sobre lo que en el origen, ¿sí?, en ese agujero de origen es lo no idéntico a sí mismo, ¿sí?, ¿sí?, operaciones sucesivas que dan cuenta de la serie de los números naturales, ¿sí? ¿Preguntas? Vamos a tratar de ubicar esa cuestión. Lacan. Sí, sí. También la Karina dice, por el tema del concepto. Cada concepto tiene un número, extensión y un nombre, nominación. Todo concepto tiene objetos que caen sobre otro concepto. Concepto es aquello que no es idéntico a sí mismo. En parte, existen conceptos cuyo objeto no existe. Y el número de ese concepto es 0. Así estamos pensando. Pregunta si así estamos pensando. Vamos por ahí, Karina. Hay algo en la... Repetime el concepto es idéntico. Concepto es aquello que no es idéntico a sí mismo. Claro, ahí hay una... ¿Sabés? Ahí, concepto es concepto, ¿sí? El concepto es concepto. Hay un concepto en particular que va a tomar Frege, que es el concepto de lo no idéntico a sí mismo, que va a dar cuenta del número 0, pero concepto es concepto, no es necesariamente un concepto. Ese es un concepto en particular muy importante para Frege, porque implica una operación, ¿sí? Que es el concepto no idéntico a sí mismo, pero concepto es la luna de Júpiter, concepto es integrante de los Beatles, concepto, piénsenlo en conjuntos, ¿sí? Teoría de conjuntos, se puede definir un conjunto por comprensión o por extensión, ¿sí? Vos podés definir el conjunto, por ejemplo, de mamífero que pertenece al género Bovidae, ¿sí? Eso te da las vacas, es por comprensión, ¿sí? Ahí definís el concepto. También podés hacer, ¿sí? Sacarle foto a todas las vacas del mundo, ¿no? Ponerlas acá y decir, estas son las vacas, es por extensión. Agarrar una a una las vacas por extensión. Recuerden que acá aparece el problema de la paradoja, todas las paradojas de Russell y demás, porque hay conceptos, ¿sí?, que pueden ser definidos por comprensión, que te da una paradoja al nivel de los objetos. La clave de la paradoja de Russell es eso, es que hay definiciones de conceptos, definiciones de conjuntos, que te generan, te pudren, pero ¿sí?, la pertenencia de elementos a ese conjunto no, porque la paradoja del mentiroso, si miente dice la verdad, si dice la verdad miente, entonces cae y no cae, ¿sí? Bueno, todo lo que mandé por mail, explicado por Adrián Paenza, ayuda a pensar esto. Pero fíjense que tenemos ahí, o sea, el concepto, en ese sentido, podríamos decir así, las lunas de Júpiter, ¿sí?, está definido en ese sentido por comprensión. Si yo pongo... Las lunas de Júpiter son como 18, pero las lunas mayores creo que son el ejemplo. Qué sé yo, Io, Europa, no sé cuánto y no sé cuánto, me acuerdo de 2 o 3 nombres. Si yo pongo los nombres de las lunas, ¿sí?, y le hago un círculo así, digo, este es el conjunto de las lunas mayores de Júpiter, pero lo puedo definir por extensión, ¿sí? Acá la relación concepto-conjunto, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la definición comprensiva,
de conjuntos, ¿sí? Porque efectivamente un concepto, ¿sí? Y acá está la cuestión del fundamento lógico del número, ¿sí? Un concepto se sostiene, ¿sí? Una relación lógica, ¿sí? Uno puede decir, ¿sí? Es verdadero, no es verdadero, ¿sí? No me quiero meter con el tema de la verdad, pero podemos decir una definición de conjuntos, la definición de un concepto, queda clarísimo para Frege que eso define un conjunto y define objetos que caen y solo caen en ese conjunto, ¿sí? Para que sigan la pista, a Frege se le arma el problema con la extensión, cuando usa extensión, ¿sí? Y eso se resuelve en el año 80 no apelando a la extensión de un conjunto, sino apelando a la relación biyectiva, lo que decíamos antes. Esto lo digo para los que se interesan en el tema, para pensar cómo se resolvió el problema que tenía la argumentación de Frege cuando el tipo se metió por extensión. Si se evita esa vía y se evita por algo que se llama el principio de Hume, y el principio de Hume es efectivamente la relación biyectiva entre conjuntos, que eso, lo que decía antes, la cita que decía antes de que la igualdad se sostiene en algo de eso, se evita la definición de extensión, ¿sí? Efectivamente, ¿qué? Vamos a tratar de ubicar el agujero. Frase de Lacan del seminario 13, clase 10. El sujeto sería, si creemos de él, el camino estrecho donde he tratado de dirigir vuestra mirada con la teoría de los números, ¿no? El sujeto sería, y ahí refiere a donde he tratado de dirigir vuestra mirada con la teoría de los números, que es la de Frege, el sujeto sería en suma reconocible en lo que se prueba en el pensamiento matemático, estrechamente atinente al concepto de la falta, en ese concepto cuyo número es 0. Acá de alguna manera, ya en seminario 12, Lacan lo que está proponiendo es una definición de sujeto, ¿sí? Sujeto, ¿sí? Sería algo así como lo que se produce, ¿sí? En esa operación, ¿sí? Que había dicho Laura, como de poner un paréntesis en un agujero, como de circunscribir un agujero, ¿sí? Como de superficializar algo en función de un agujero, lo digo yo, como la vasija, ¿sí? La metáfora de Heidegger, ¿sí? El entornar el agujero, eso sería, digamos, para Lacan, sujeto. Sí. Vuelvo al punto de antes. Me parece que es interesante que plantea que es el 0 y no el intervalo entre 0 y 1. Ahora vamos a eso. Estoy hablando de ahora la clase 14 del mismo seminario, no, del seminario 13, clase 14. El ser del sujeto está hendido. Hendido causa refund, corte longitudinal, ¿no? ¿Sí? Está dividido. Freud no hizo sino repetirlo bajo todas las formas después de haber descubierto que el inconsciente solo se traduce en nudos de lenguaje y tiene entonces un ser de sujeto. Es por la combinatoria de estos nudos que se franquea la censura, lo cual no es una metáfora, por recaer sobre su material desde estos nudos de lenguaje. Bueno, eso no es tan importante esto. El ser del sujeto está hendido. Sí. Karina pregunta dónde ubicamos al sujeto, si en la oscilación entre 0 y 1. O lo tenemos que pensar como -1. No, el sujeto hay que pensarlo como el pasaje, como la operatoria, ¿sí? Que permite, ¿sí? Lo voy a decir usando la metáfora que hoy se me ocurre proponerles, sobre la metáfora que hace superficie. Con esta metáfora, sujeto tenemos que pensarlo como aquello que permite superficializar a partir de un agujero. Es la superficie que entorna un agujero, ¿sí? En términos de Frege,
y acá es a donde vamos. Estoy demorando cual histérica llegar a Frege. Mal. Es es no está entre 0 y 1. Ya 0 ya implica algo de sujeto, Ya 0 ya implica para Frege algo de sujeto. Eso es al menos lo que yo entiendo. En esta clase dice, es lo que nos provee este embrague del 1 sobre el 0, ¿sí? Llegado a nosotros desde el punto donde Frege pretende fundar la aritmética. Desde ahí se percibe que el ser del sujeto es la sutura de una falta, precisamente de la falta que, sustrayéndose en el número, lo sostiene con su recurrencia, ¿sí? Es la idea sobre la cual está fundada la teoría del número, del sucesor, ¿sí? Acá hay dos cuestiones. Es la repetición, la nominación es... Bueno, vamos, dejemos de histeriquear y vamos al 0 y al 1, ¿no? ¿Hay una pregunta más? ¿El número dónde lo ubicas al sujeto? No lo ubico en números. No ubico en... si querés, el sujeto es lo que cuenta. El sujeto es lo que permite contar, ¿sí? No lo ubico entre los números. Es lo que permite la operatoria de contar, ¿sí? Y lo que permite la operatoria de contar es una maniobra que en Frege empieza, digámoslo así, en términos lógicos, ¿sí? Sobre una idea, conceptos, que no es un concepto, sobre algo que nosotros podemos concebir como lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? De eso, la no identidad consigo mismo, ¿sí? Que no da ningún objeto eso, que no es ningún objeto, se puede hacer una maniobra, ¿sí? Y esa maniobra es el concepto, se puede fundar sobre eso un concepto, sobre algo que es un agujero, ¿sí? Lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Sobre eso que es un agujero, que es lo no idéntico a sí mismo, que eso no da ningún objeto, ¿sí? ¿Sí? Se puede fundar un concepto, y acá ya hay un pasaje, ¿sí? Que es el concepto de lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Creo lo que ella te planteaba. ¿Qué? La idea en el origen es la de lo no idéntico a sí mismo. Ese sería, si querés, un concepto de arranque. No. Mi hipótesis es, yo no sé, puedo equivocarme, no sé si tengo la razón, pero lo que digo es, no, me parece que si estamos hablando del concepto, ¿sí? Y el concepto da cuenta de lo que hay, ¿sí? Hay una idea que el concepto de alguna manera sostiene la identidad, ¿sí? De las cosas, de lo que es, ¿sí? Hay algo que está previo a todo concepto, supongo, que es lo no idéntico a sí mismo. No, de eso hago un concepto. No. Lacan dice que Frege funda el número en hacer de esto un concepto, ¿sí? Y que de alguna manera es hacer, yo digo así, el punto, este es el agujero, y en algún sentido lo que sí, hago el concepto de lo no idéntico a sí mismo. Lo defino, definición. Voy a hacer, ¿sí? ¿Y cuál es el camino? 0. Pero es eso mismo. No. Eso es para mí lo que faltaba en tu argumentación. No, es que ahí estás repitiendo. En realidad, la repetición es del 0, que surge del concepto que lo funda, que funda ningún objeto, y que eso permite que el caminar sea 0, a su repetición, que es el conjunto unitario, que es el que contiene al 0 como elemento. Hay una primera maniobra, no estamos de acuerdo, puede ser, digo, no estamos de acuerdo. Hay una primera maniobra que es la definición de un concepto, ¿sí? Que es lo no idéntico a sí mismo. Entonces lo primero es la maniobra. Sí. Es una maniobra sobre un agujero, que es lo no idéntico a sí mismo, no como concepto. La ausencia de identidad. Sobre eso hay algo así como un paréntesis, que es armar un concepto de eso, ¿sí? Es un agujero, digamos, por donde se escurre, se escapa toda identidad posible, ¿sí? Sobre esto se arma un conjunto. Esta es la primera maniobra. Me parece que ahí ya está el sujeto, ¿sí? Es la primera maniobra, ¿sí? Que inscribe la falta. Está la falta y está la inscripción de la falta. Ahí aparece
El sujeto es esta primera maniobra. No aparece solo acá. El sujeto, porque vamos a ver cómo esto remite a otra maniobra. ¿Sí? La definición del concepto no idéntico a sí mismo, ¿sí? ¿Sí? Define un concepto. ¿Sí? Y ahí ya contamos. Define un objeto. Claro, pero es que lo que vos escribís como el signo del conjunto vacío, ahí afuera del conjunto, Sí. es ya suponer algo cuando en realidad hay nada. Sí. Es lo que hace Es una... sí, sí. no pongas el cero conjunto vacío afuera. Eso es el cardinal del conjunto. No es algo que está, no es un agujero. El agujero no está. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Hay una maniobra que se hace sobre algo que es la no identidad. Bueno, esa no identidad es, si querés, la falta pura, la nada, si querés llamarlo así. No tenés que escribir nada. Es el cardinal de ese... No, el cardinal de este es 0. Es el número 0, no es esto. ¿Sí? No es esto. Esto, si querés, es el nombre, es como se escribe esto, pero yo lo que le propongo es que... Está bien, pero yo sobre lo no idéntico te digo mis argumentos. Después, si querés, digamos, vemos... yo no digo que tengo razón. Me parece que hay, ¿sí?, una primera definición conceptual que es lo no idéntico a sí mismo. Lo que está en juego acá es la diferencia entre la falta y la inscripción de la falta. O sea, lo que yo les propongo es que esta definición es ya una inscripción de la falta, se operacionaliza la falta. ¿Cómo? Se define un conjunto, ¿sí?, que es el conjunto vacío, ¿sí?, que es el conjunto lo no idéntico a sí mismo. Y eso se define en base a algo, si quieren en estos términos, es la pura falta, que es lo no idéntico a sí mismo, que no está conjuntada como definición. ¿Sí? ¿Sí? Esto ya produce, ¿sí?, por decirlo así, un primer conjunto, ¿sí?, cuyo numeral es 0. Sí. Dale. Ahora si volvemos a los significantes, no todos los significantes son iguales. Tenemos ciertos significantes anómalos, como el nombre del padre y el nombre propio, que justo son conceptos no idénticos a sí mismos y funcionan como 0. O sea, el sujeto luego es posible si antes están en funcionamiento estos significantes que producen ese agujero. Exactamente. Bueno, en ese punto es equivalente. Esta primera maniobra efectivamente son esos significantes impares, ¿no?, que va a decir Lacan, y que siempre hay que tener en cuenta en relación a esta cuestión que una cosa es la falta y otra cosa es la inscripción de la falta. ¿Sí? En este punto, podríamos decir así, en el campo de las identidades, ¿sí?, hay algo que podríamos pensarlo a propósito como pura falta, que sería lo no idéntico a sí mismo. Sobre eso, respecto de eso que es un agujero, ¿sí?, puedo hacer una maniobra que es hacer el concepto de ese agujero, ¿sí?, que ese concepto ya cuenta. ¿Qué cuenta? 0. Le propongo acá que cuando se cuenta 0, ya no es la falta, es la inscripción de la falta. Puede no estar. Claro, psicosis, neurosis. Puede no haber esa inscripción. Puede no haber esa inscripción. Puede no haber sujeto, en ese sentido, es a lo que yo apuntaba, es ya esta primera maniobra, ¿sí?, que inscribe la no identidad. ¿Cómo? Con un concepto que se llama lo no idéntico a sí mismo, cuyo numeral es 0, o sea que no cae ningún objeto. Pero ya que no caiga ningún objeto, implica una maniobra conceptual, digámoslo así, porque hay una definición. ¿Sí? Es el primer punto. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la diferencia que tenemos, y que en tu presentación a mí me parece, porque esto que no está pero se cuenta es lo que siempre va a estar en más en todos los conjuntos. ¿Sí? ¿Sí? Esto que se cuenta pero de alguna manera no está, ¿sí?, que es la paradoja de Cantor. Digamos que a todo conjunto se le puede, ¿sí?, se le puede presuponer que tiene incluido el conjunto vacío. ¿Sí? Digamos,
Sí, pregunta. María pregunta si el sujeto se encuentra en los intervalos entre significantes en el movimiento de la serie. No, ahí estamos... a ver, lo que pregunta María está en relación a esta lógica, que es la lógica significante, ¿sí? La lógica de funcionamiento significante, que no tenemos que confundir con el entre los números. 0,1 no es S1, S2. 0,1 es teoría, digamos, estamos diciendo que es el 0 para Frege, y el 0 es el concepto no idéntico a sí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Eso es una cosa. Es una cosa. Sujeto, bajo esta lógica, al menos así como me parece que se puede pensar, ¿sí? Sujeto es ya, ¿sí? Ya. Una maniobra que se hace sobre algo que es un agujero y que se lo conceptualiza. Es una manera de pensar sujeto. ¿Sí? Que es, podemos decir así, desde esta perspectiva, es una operación sobre la falta. ¿Cómo se hace un concepto en relación a eso? En esta dimensión S1 y S2, me parece que a lo que se alude, no hay que pensar esto como 0 y esto como 1. Eso es lo que quiero. Son dos lógicas distintas, ¿sí? Desde esta lógica, y no sé cómo articularlo con Frege, la verdad no lo sé cómo articularlo, lo que está diciendo es que sujeto, ¿sí? Es aquello que remite, es la consecuencia de que ningún significante, ¿sí? Representa, ¿sí? Al sujeto, sino es en remisión a otro significante. Y ahí sí hay que pensar en el intervalo entre significantes, o sea, en esa remisión, ¿sí? a la que todavía no entramos, porque recién tenemos el 0. La pregunta es, ¿por qué de esto pasamos una lógica recursiva de que necesitamos el 1 después? Todavía no llegamos a eso. Recién hicimos como una primera maniobra, que les diría así, es una primera circunscripción del agujero, bajo un concepto, pero todavía nos faltan los elementos de la serie que van, según dice Recanati, todo el tiempo dando cuenta de ese agujero que está en el inicio. O sea, podemos decir así, esta lógica no puede terminar acá, necesariamente remite a otra cosa, ¿sí? Y vamos a tratar de seguir con eso. Pero no es exactamente, me parece, lo mismo, ¿sí? Que la idea de que el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. No es lo mismo en los argumentos de Frege, ¿sí? Sí es lo mismo en el sentido de que sujeto, podríamos decir así, es la respuesta a la falta en ser. Porque no hay ser, ¿sí? Porque no hay significante que represente al sujeto, siempre es necesaria la remisión a otro significante, o si quieren en términos de Recanati, siempre es necesaria la predicación para hacer algún tipo de sustancia existencial, lo digo así, porque ninguna de las predicaciones, podríamos decir, es la predicación última, infinita, que da cuenta del ser en su totalidad, ¿sí? Son, me parece, dos maneras de pensar el mismo problema, ¿sí? Como no hay ser, ¿sí? Siempre es necesaria la remisión entre significantes para dar cuenta del algo del ser, y eso que da cuenta del algo del ser en la remisión de significantes es lo que podemos llamar sujeto, ¿sí? Esa es una manera de pensar la cosa. Otra manera de pensar la cosa, que relaciona el agujero y el sujeto, ¿sí? Es decir, que, y esto es Frege, es que el número 0, ¿sí? Se constituye por una definición respecto de, para hacer concepto de algo que es un agujero, que es lo no idéntico a sí mismo. Que no como concepto, sino lo no idéntico a sí mismo, no pensado como concepto, impensable, ¿sí? En algún sentido, solo, digamos, se produce algo cuando hago de eso un concepto. Y eso que se produce es un conjunto, ¿sí? Hago de ese agujero un conjunto, lo no idéntico a sí mismo. Ustedes me dirán, y es como el problema enunciativo de esto. Cuando yo digo agujero, ya estoy nombrando algo, es lo que me decía Mariana. No es nada pura. Y sí, es un problema de lenguaje. Cuando yo digo agujero, ya estoy diciendo la superficie que lo enmarca. No puedo hablar del agujero sin la superficie que da cuenta del agujero. ¿Se entienden el problema lógico en el que estamos? ¿Sí? O sea, cuando ese agujero se inscribe, es en este pasaje, ¿sí? Donde se define un concepto, que podemos decir así, en el sistema de Frege, donde vamos a ubicar que el número está, ¿sí? En relación a los conceptos,
primer elemento del sistema de Frege es una maniobra que se hace sobre la no identidad, sobre el concepto, sobre lo no idéntico a sí mismo, y de eso se hace un concepto que da el número 0. ¿Sí? Porque parece que el fondo que estamos pensando es el problema de la generación. Del equilibrio. Sí, el equilibrio de la generación. Y el segundo es como un problema biológico. La respuesta como un problema biológico. Sí. Que es insoluble, más que como insoluble, Sí. pero de una forma lógica de trabajar. La pura emergencia del aire. Bueno, eso podría ser sujeto. Y hay sujeto, ¿sí? que la presencia del sujeto puede ser en esta maniobra, que en este caso podría ser de creación, por llamarlo así, pero en esta otra referencia sería en la remisión. ¿Sí? Porque se remite a otro significante, para otro significante, para otro significante. Para pensar el problema ideológico, ¿no? Pensaba en esta cuestión que vos planteabas del sujeto, ¿no? como apareciendo ahí en esa primera definición o en ese primer concepto, y cómo de no producirse eso podría haber, lo digo así, es una forzada, pero que podría quedar como anulado eso que es lo no idéntico a sí mismo en el neológico, que da la apariencia de que sí hay una identidad. Bueno, sí, hay una relación entre eso, pero también me parece que el neologismo, y es algo que es clave, porque acá la pregunta, lo que falta desarrollar hoy es ¿por qué esto remite a otra cosa? Porque yo diría lo siguiente, no es lo mismo esto que esto. No es lo mismo el conjunto vacío, no es lo mismo esto, ¿sí? que esto, que es lo mismo que esto, ¿no? Digo por los paréntesis, los corchetes que usa Recanati. No es lo mismo esto es lo que estoy diciendo simplemente, no es lo mismo esto, en el sentido de lo que refiero a la pura falta, que esto. ¿Sí? Acá estamos hablando de esto, y es esta primera operación, ¿sí? No. Cuando vos me dijiste que el conjunto vacío dentro del conjunto, No. Uno no es esto. Uno es esto. Uno es lo que viene después. Y es esto. Y es otro conjunto. Es otro concepto. Podemos decir, el concepto que la serie de los números... Al haber metido el símbolo del conjunto vacío dentro del conjunto ahí ya te da como... No. Bueno, eso no es uno. Este es el concepto, ¿sí? Bajo el cual no cae ningún objeto cuyo numeral es 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí, puedo no escribirlo. Conjunto, esto no se puede no escribir. ¿Sí? Pero podemos decir, si lo tuviera que dar la definición, diría así. Por extensión sería así. Este conjunto. Ahora, en la serie, y acá en este, o sea, lo que, y esto no podría dar la demostración, pero lo que articula Frege dice, una vez que tenemos definido el primer número, ni siquiera lo explica acá, pero lo da por supuesto, y dice, vamos a trabajar el concepto de serie. El concepto de serie sería algo así como que a este número necesariamente sigue uno y solo otro número, ¿sí? La definición en complejo de esto, y es clave porque me parece que acá, como lo dice, está así como decíamos antes la definición de lo que es un número, y decíamos un número es la extensión del concepto equinumérico, el número del concepto tal es la extensión del concepto equinumérico al concepto tal.
¿sí? La definición de sucesor, ¿sí? Existe un concepto f y un objeto x que cae bajo él, de tal tipo que el número que corresponde al concepto f es n. Y que el número que corresponde al concepto que cae bajo f, pero no es igual a x, es m. Y m es el sucesor de n. Se lo digo en bodoque, pero vamos a este punto. En la serie de los números naturales hay un concepto, ¿sí?, que se desprende necesariamente de este primer concepto, que es igual a 0. Perdón, a vacío no, a 0. Lo que es igual a 0. ¿Sí? Acá sí. Acá sí. En este, lo que es igual a 0, ¿sí?, es todo aquello que es igual, ¿sí?, todo aquello que puede ser de correspondencia con el número, ¿sí?, del concepto no idéntico a sí mismo. ¿Sí? Igual a 0, ¿sí?, es esto. ¿Ves como acá tenés? O sea, en el conjunto igual a 0, ¿sí?, el conjunto igual a 0 es el conjunto, ¿sí?, equinumérico al conjunto cuya definición es el conjunto que es en el conjunto igual a 0 entran, ¿sí?, aquellos objetos, ¿sí?, que se identifican, ¿sí?, como idénticos al número del conjunto no idéntico a sí mismo. ¿Qué? De nuevo, Martín, de nuevo. Ahí a la izquierda no hay nada dentro del conjunto de la izquierda. Sí. Cero. Sí. Y ahí vos ya metiste un conjunto, porque lo pusiste en 3 por Sí. En el conjunto igual a 0, ¿sí?, en el conjunto igual a 0, no. De nuevo, ahí está la clave. Ahí está el salto sujeto, si quieren. ¿Sí? Este es el conjunto cuyo numeral es 0. ¿Sí? ¿Sí? El salto que produce, el salto del número que viene, ¿no?, como sucesor del conjunto cuyo numeral es 0, es un concepto cuya definición es igual a 0. Aquello que es igual a 0. Ese es el conjunto que viene después del conjunto no idéntico a sí mismo, cuyo numeral es 0. ¿Sí? Por eso lo escribís entre comillas, porque es como un metalenguaje. Eso es sujeto, no es metalenguaje, es digamos, es como se hace un concepto en función de otra cosa. Igual, esto también está entre comillas. O sea, la diferencia que yo les propongo entre no idéntico a sí mismo sin comillas y con comillas. ¿Sí? Igual a 0 es el conjunto, ¿sí?, de todos aquellos objetos que son, podríamos decirlo así, igual a 0. ¿Sí? Ahí, todos los objetos que caen, ¿sí?, bajo la lógica de igual a 0. Es como, yo les propongo así, es como un salto. Es un salto. Pero ¿sabes cuál es la confusión que por qué Recanati pone un juego de paréntesis menos que lo que vos estás diciendo? Por eso viene la... No. Sí, porque el primer... creo que no otra... Escribe el... Claro, ves que el 0 no está encorchetado. Claro. Pero vos sí lo encorchetaste ahí. Que era lo que... Le hago corchetes cuando lo opero. Lo hago corchetes. Acá es el 0. Sí, pero eso que está abajo de no idéntico a sí mismo. Recanati dice así. Acá este es 0.
Pero no te olvides que está entre corchetes este cero. Acá ya tenés un corchete. Es cero. Sí. Y te dice, este es cero. ¿Sí? Y después viene 1. Claro, pero Esto está entre ahí está la repetición. esto está entre corchetes. Sí, sí. Este Y ahí está la repetición. ya está entre corchetes. No, Sí, pero sí. que es porque entonces si vos sacás el resto, lo que... Pero no te olvides nunca, y eso es lo que a vos se te escapó, que esto ya está entre corchetes. Esto ya está entre corchetes. Yo acá le pongo coma y le pongo después el igual a 0, que es el 1. O sea, a lo que vamos es a esto, y me parece que es clave. Vieron que yo, a ver, en este punto, yo les pongo así, hay una dimensión de la falta, ¿sí? Que por un salto sujeto, ¿sí? Hago una operación que le inscribo, ¿sí? Como el conjunto no idéntico a sí mismo, ¿sí? ¿Sí? Cuyo numeral es 0 y bajo el cual no cae ningún objeto, ¿sí? Después fundo el primer objeto, ¿sí? Que es el objeto igual a 0. Ese es el salto. De nuevo, un salto, a ver, hago un primer salto, digamos, de la falta, la inscripción de la falta, en el sentido de la definición del concepto no idéntico a sí mismo, y después hago un segundo salto, que es la primera operación de identidad, ¿sí? Donde digo todo aquello que es igual al número del concepto no idéntico a sí mismo, ¿sí? Y ahí ya cuento de alguna manera con ese primer objeto, ¿sí? Que en este caso es el número 0, ¿sí? Que ya lo tengo porque pude hacer una maniobra sobre la falta, ¿sí? ¿Sí? Que este concepto, este objeto ya cuenta como 1. Igual a 0 cuenta como 1. Como el concepto de la falta cuenta como 0, ¿sí? Cuando lo hago concepto. Porque antes lo que hay es esta falta de la falta. Antes de que vos escribas. Ahí claro. Bueno. Ese es el problema del agujero. Cuando yo digo agujero, ya lo tengo inscrito porque tengo el borde que da cuenta del agujero. Pero un agujero solo, no puede pensarse, y esto es clave, más que después que definí, más que después que lo inscribí. Esto es clave respecto a los significantes impares. Después que tengo una superficie que lo inscribe. A mí me parece que cuando Karina dice si es el 0, es entre el 0 y el 1, es entre los significantes, se arma todo esto. Me parece que lo que trabaja Lacan con el tema del objeto A es que por fuera de lo simbólico están el sujeto y el objeto A. Y me parece que el objeto A hace que esta falta, que es el sujeto, se cierna en relación a otro agujero. O sea, el sujeto y el objeto A, los dos existen en el agujero. Los dos existen en el agujero. En ese salto que vos planteás. Y me parece que el objeto cierne a ese sujeto y lo delimita en una falta que no es sujeto sino objeto A. O sea, cuando hablamos de ese vacío o el agujero, a mí me parece que Lacan... No, a mí me parece que con objeto A ya nos fuimos para otra cuestión. Pero cuando hablamos de agujero, sí. Lacan trabaja objeto A. No, yo no estoy diciendo que Lacan no labure agujero con objeto A. Lo que estoy diciendo es, esto me parece que no da cuenta del objeto A. Esto lo que me parece que da cuenta es de la operación sujeto, ¿sí? Después, ¿dónde entra cada objeto A? Se me escapa y no me parece que sea lo central para esta argumentación, ¿sí? Acá lo que me parece que es clave en esta lógica es que hay, a partir de una falta, ¿sí? Inicial, que insisto, es el problema de decir qué es un agujero. Pero cuando decís un agujero, ya tenés los bordes que dan cuenta del agujero. Un agujero antes de los bordes, podríamos decir así, es una pura nada, ¿sí? Es este problema, ¿sí? Lo saca de la falta en ser. Bueno, por eso, pero yo no, a propósito, no, así como... De la nada. Bueno, a propósito, digamos, como antes decía, que me parece que sujeto, para pensarlo bajo la lógica de Frege, no convenía S1, S2, sujeto a objeto, te digo lo mismo respecto a objeto A. Pero hay que ubicar acá objeto A, no sé si es posible, digo, escapa
digamos, me parece a lo que nosotros podemos extraer de esto. Lo que nosotros podemos decir es que en la medida que hay concepto, ¿sí? En la medida que hay concepto, hay objeto, hay número, ¿sí? Hay algo, ¿sí? Que funciona, ¿sí? En términos lógicos, como en una primera operación, que es producir de ese puro agujero un concepto, que es el concepto del agujero, que es el cero, ¿sí? Y después, ¿sí? En la misma serie lógica hay, podemos decir así, es circunscribir esto, ¿sí? En un conjunto, ¿sí? Eso ya arma eso ya arma el agujero. Estaba antes el agujero, es el problema de siempre. No, hay lo no idéntico a sí mismo como tal, ¿sí? No, porque ya lo de decir lo no idéntico a sí mismo es hacer de un concepto. ¿Y qué sería lo no idéntico a sí mismo? Bueno, pero eso sería estaríamos ahí en el campo del imposible. El imposible de partida, pero no es el cero. El cero es ya una maniobra sobre ese imposible, que es la definición del conjunto. Eso dispara, ¿sí? Una vez que ya tenemos un conjunto, ¿sí? De la falta, podríamos decir así, ¿sí? Eso dispara, no sé cómo decirlo, lleva necesariamente la serie lógica, ¿sí? A una primera función de igualdad, que es que se puede hacer de esto una igualdad, o sea, lo que es igual al número del concepto no idéntico a sí mismo. Y sería esto, ¿sí? Y acá ya tengo el número 1, fíjate en el Recanati, ya tengo, este es el 0, ¿sí? Este es el 0 y este es el 1. No te olvides que este 0 está entre corchetes, ¿sí? Y después tenés el 1. Karina dice que esos significantes impares no son cualquiera, son los que inician la cuenta. Si no funcionan, no se puede contar, que es lo que vemos en los casos clínicos, donde los pacientes tienen esa dificultad de contar su historia. Siempre se repite, un significante representa un sujeto para otro significante, pero eso ya es resultado de una operación anterior, que es la operación de los significantes impares. Sí, y eso lo articulo con lo que decía Mariano, de que el neologismo, ¿no? Cuenta como 1 más 1 más, no arma remisión significante. El neologismo cuenta como 1 en sí mismo. Sí, estamos en esa lógica. Lo que estoy tratando de argumentar, y veo por las señas que ya estamos en la hora, que en este caso, si quieren le damos una vuelta más, digamos, para retomar un poco esto. Capaz, Bruno, vamos a hacer una presentación doble y vos. Ese 1 cuenta más 1, eso es Eso es el neologismo. Sí, pero lo que le acabamos de trabajar después es una discusión de lo nuevo. Bueno, ahí vemos. Ahí es donde yo te pongo la ficha esa con respecto a lo que estamos viendo en el evento. Bueno, dale, presentémoslo juntos. Yo, digamos, esto, si quieren, le damos una vuelta más a esto y después, pero me parece clave acá es cómo se operan remisiones. ¿Se acuerdan del salto de nivel? Sí, que dice Recanati, el salto de nivel, ¿sí? Cómo de la pura falta, que no es lo mismo que la falta, porque la falta, como decir, no es lo mismo el agujero que, ¿no? Pues ya si lo nombro, ya doy cuenta de algo que está dentro de otra cosa, ¿no? ¿Se entiende? Cómo hablar del agujero ya implica que hay una maniobra sobre algo que sería un puro agujero, ¿sí? No sé si no es inefable, es una consecuencia del lenguaje, porque en el lenguaje hay algo como lo no idéntico a sí mismo, sobre lo cual se puede hacer un conjunto que me dé como numeral 0. ¿Sí? Es interesantísimo ese tema, pero es clave para lo que pensamos. Y eso implica un salto de nivel, porque y esto ya implica una operación sobre la pura falta, esto ya implica una equivalencia sobre el concepto no idéntico a sí mismo. Bueno, la seguimos la próxima y vamos a tratar de argumentar. O sea, la clave de acá, yo les quería decir dos cosas. No perdamos de vista que lo que sostiene el numeral, ¿sí? Es la propiedad biyectiva respecto de todos los conceptos, ¿sí? Podríamos decir así, equinuméricos al concepto no idéntico a sí mismo, o sea, todos los conceptos cuyo número es 0, ¿sí? La dimensión, yo les propongo, metafórica implícita en esta. La dimensión metonímica de esto, yo les propongo en estos pasajes, ¿sí? Podemos decir así, de esto necesariamente vamos, ¿sí? Del 0 necesariamente vamos al 1, eso es clave, pues si podríamos ir a otro número, ¿sí? Si podríamos ir a hacer otra operación, entonces, digamos, acá la idea clave es la de serie y la de remisión en función de lo anterior, que produce otra cosa. Bueno, lo desplegamos mejor la próxima.